El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de áreas, perímetros, la parte de volúmenes, en este caso de figuras geométricas, lo voy a dejar para el próximo día de clase, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo para ir ahondando en estos temas, entonces voy a dividirlo de esa manera. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de áreas y perímetros y la siguiente clase pues vamos a estar hablando y dando ejemplos acerca de los volúmenes específicos. Bueno, en la clase anterior pues estuve dando algunas definiciones. Aquí vamos a encontrar algunas otras definiciones acerca de lo que es un área, que en este caso que es un volumen, que es un polígono, que es un apotema. Y estos conceptos pues tenemos que tenerlos claros, ya que en varias figuras, ¿verdad? Son utilizados. Por ejemplo, aquí nos dan otro concepto de área. El área es la magnitud geométrica que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones, largo y ancho. Es otra definición que podemos encontrar nosotros en función a áreas. En algún momento, pues vamos a encontrarnos que algunas figuras, ¿verdad? Cuando estén trabajando ustedes la parte de volumen, pues están basados en diferentes áreas o la unión de diferentes áreas para poder encontrar su área total. Dígase el caso, por ejemplo, de un prisma cuadrangular o del mismo cilindro. Hay diferentes fórmulas que nos permiten calcular, en este caso, su área, ¿verdad? Ya sea encontrando el área de la base, después el área superficial. A eso hace referencia esto de la superficie. Un concepto de volumen acá pues, es la extensión del espacio de tres dimensiones ocupado por un cuerpo, ¿verdad? Ya cuando hablamos de volúmenes, pues ya estamos visualizando las figuras en tres dimensiones, ¿no? En 3D, como alguien podría llamarlo en su momento también. Ahí pues vamos a encontrar, como les decía, figuras como el cono, el prisma cuadrangular, prisma hexagonal, eh, un prisma triangular, por ejemplo, y así sucesivamente. Podemos ir encontrando diferentes figuras a las que o con las que podemos ir trabajando lo que son volúmenes. ¿Qué es un polígono? Pues es una figura geométrica plana limitada por segmentos rectos consecutivos no alineados llamados lados. Y ahí ya encontramos todas estas figuras, ¿verdad? El cuadrado, rectángulo, hexágono, pentágono y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes figuras en este caso que comprenden o están dentro de lo que es este concepto. El apotema, en este caso, pues es una línea específica. Aquí dice es la perpendicular trazada del centro de un polígono regular a uno de sus lados, ¿verdad? Eh, esta, esta normalmente pues nos ayuda mucho a encontrar de diferentes medidas en función a la figura, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a estar utilizando nosotros en algunas fórmulas muy específicas de algunas figuras que tengan que ver con polígonos, ¿sí? Por ejemplo, un pentágono, un hexágono, un octágono, ahí pues podemos irlas aplicando. De ahí vamos a tener lo de las áreas, área lateral, en su momento vamos a escuchar el término área total, ¿verdad? Se los mencioné hace un ratito. Eh, Hay figuras que están compuestas por la sumatoria de dos áreas, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar encontrar el área lateral de una figura y el área de las bases, por ejemplo. Y al final, pues la sumatoria de esas áreas van a generarnos el área total, ¿verdad? Veamos qué dicen las definiciones. Por ejemplo, ahí dice el área lateral es la superficie de un cuerpo geométrico, en este caso excluyendo las bases, si se dan cuenta. El área total pues, es la superficie completa de la figura en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, eso debo tomarlo en cuenta.
qué es una arista, qué es un cateto. Todos estos elementos, términos, al final pues los aplicamos. La arista pues es la línea de intersección de dos planos. El cateto, cada lado del ángulo recto en un triángulo rectángulo, eso lo consideramos cateto. La diagonal es una línea recta que va de un vértice a otro, no de inmediato. El diámetro, esto lo mencioné anteriormente cuando estábamos trabajando con el círculo, por ejemplo, como figura plana. Es la línea recta que pasa por el centro del círculo y termina por ambos extremos en la circunferencia, ¿verdad? Entonces ahí me dan, en este caso, pues, varios conceptos que es importante que los estemos eh, o que los conozcamos en su momento, ¿verdad? Tenemos algunas otras. La generatriz, línea que engendra un cuerpo geométrico al girar, obteniéndose un cono o un cilindro, por ejemplo. Ahí encontramos la generatriz. El perímetro, línea que limita una figura plana, ¿verdad? En su momento para las figuras planas como el cuadrado, el rectángulo, un triángulo, por ejemplo, pues no es más que la sumatoria de todas las dimensiones, en este caso de la figura, ¿verdad? Que es otra forma de considerarlo. El radio, ¿verdad? Este es un segmento trazado desde el centro del círculo a la circunferencia o desde el centro de la esfera a su superficie, ¿verdad? Cuando veamos volúmenes, ya vamos a estar hablando del radio en función a una esfera, por ejemplo. Ya para encontrar en este caso, ya sea las áreas, volúmenes y así sucesivamente. El vértice es un punto donde concurren los dos lados de un ángulo, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, pues vamos a ir encontrando nosotros diferentes conceptos de acuerdo a los autores que nosotros estemos consultando, pues vamos a ir encontrando diferentes definiciones, pero todas llegan a lo mismo al final. Aquí pues podemos ver algunas fórmulas de áreas, ¿verdad? Fórmulas que en el momento utilizamos, ¿verdad? Las fórmulas de áreas del triángulo, del paralelogramo, del cuadrado, por ejemplo. Si se dan cuenta, la fórmula del triángulo, para esto pues necesito dos elementos, la altura y la base. Y la fórmula es base por altura partido 2. Para el paralelogramo también necesito la altura y la base, ¿verdad? Ahí puedo considerar el rectángulo como tal. El cuadrado también. Pues ya sabemos nosotros que todos los lados son exactamente iguales, por ejemplo, entonces solo multiplico o elevo al cuadrado el valor de uno de los lados. Y pues puedo considerar su diagonal también, que es otra fórmula que puedo aplicar al trabajar con el cuadrado. En este caso es el valor de la diagonal al cuadrado partido 2. En su momento es bueno conocer todas estas fórmulas porque estas fórmulas son las que nosotros aplicamos para poder realizar los diferentes cálculos en base a áreas o áreas sombreadas, ¿verdad? O para encontrar los perímetros también, ¿verdad? Vean acá, tenemos aquí otras fórmulas, eh, ya otras figuras, si ustedes se dan cuenta, muy similares aquí aquí pues ya se le colocan todas las dimensiones de las figuras como tal para que ustedes vayan viendo eh, cuáles son y a qué hace referencia cada una de las medidas. Veamos estas otras fórmulas de áreas en cuanto a rombos, trapecios, polígonos regulares y círculos, ¿verdad? Aquí pues conforme la figura vaya cambiando, pues esta puede tener diferentes dimensiones, va a tener en este caso pues diferentes elementos que nos van a ayudar a calcular sus áreas. Por ejemplo, la del rombo, tengo una diagonal mayor y una diagonal menor. Entonces, multiplico esas dos y las divido entre dos, ¿verdad? Son las diagonales. Eso es para encontrar siempre la parte del área. El área de un trapecio, esto pues va a tener la base mayor, la base menor y pues voy a necesitar la altura, ¿verdad?
Entonces sumo las bases, las divido entre 2 y lo multiplico por la altura. En la parte del polígono regular, pues ya sabemos que esos polígonos regulares tienen n cantidad de lados exactamente del mismo tamaño. Y ahí es donde aplico la parte del valor del apotema, ¿verdad? Y este va desde el centro hasta uno de los lados de la figura. Entonces necesito el valor del lado, el apotema en este caso, y pues considerar el número de lados de la figura que estoy utilizando. Hago la multiplicación de esos tres valores y lo divido entre 2. Y para el círculo, pues solo necesito el valor del radio para poder encontrar el área, pi por radio al cuadrado. Aquí hay algunas otras fórmulas que nos van a servir para volúmenes, ¿verdad? Volúmenes en función del prisma, el ortoedro, el cubo, por ejemplo. Y aquí está algo que les mencionaba en su momento acerca de las áreas totales en su momento. Pues esta figura, por ejemplo, como el prisma, pues está compuesta de un área de la base y hay un área superficial, en este caso, que deberíamos encontrar si me pidieran áreas, ¿verdad? Ahora, si es volumen, pues es base por altura. Pero la base al final, pues yo debo encontrar el área de la base de este polígono regular. Y si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de polígonos, para encontrar el área, pues debemos tener las siguientes medidas: el apotema, el valor del lado y el número de lados específicamente. Y así pues vamos a ir trabajando con estas diferentes figuras que nos van a servir a nosotros para poder trabajar, en este caso, con la resolución de diferentes problemas. Esto pues las voy a mencionar así rapidito. De las más convencionales, la esfera, el cono, el cilindro, la pirámide, ¿verdad? En este caso, pues hay diferentes dimensiones, ¿verdad? Para el cilindro pues necesito el radio y la altura, por lo menos son dos valores necesarios. Para el cono necesito el radio y la altura también. Eh, Nosotros podemos en su momento tener el valor del radio y tener algunas características de algunas dimensiones. Por ejemplo, puede que en algún problema tengamos el valor de uno de los lados laterales, ¿verdad? O el valor de la generatriz en este caso. Entonces, a través del teorema de Pitágoras podemos encontrar la altura. Entonces, aquí ya se combinan diferentes fórmulas. Cuando estamos hablando de la esfera, pues aplicamos el radio, solo que la fórmula como tal cambia para el volumen, 4/3 de pi por radio al cubo. Estas fórmulas pues son necesarias, es necesario que ustedes la tengan, ¿verdad? Porque al final vamos a irlas aplicando de acuerdo a los diferentes problemas que se nos vayan presentando. Veamos algunos ejemplos de áreas y perímetros, que es a lo que me quiero enfocar el día de hoy. Por ejemplo, acá me dan el siguiente problema. Encuentra el perímetro de la región coloreada que se muestra a continuación. Entonces acá, siempre aplicando la metodología de Polya, yo debo considerar en este caso, número 1, comprender el problema de acuerdo a lo que me estén pidiendo. En este caso me están pidiendo que encuentre el perímetro, ¿verdad?, de la región coloreada de la figura que nos están presentando. Bueno, en formular un plan o estrategia, pues yo coloco el nombre de la estrategia. En este caso, pues es la estrategia de áreas y perímetros, ¿verdad? O la estrategia de utilizar una ecuación en función o una fórmula en función a áreas y perímetros. Puedo colocar esos nombres, ahí no hay problema. En la parte 3, de llevar a cabo el plan, en este caso, pues ahí yo empiezo a ejecutar todos los procedimientos necesarios para poder encontrar, en este caso, pues el perímetro que me están pidiendo. Una de las ventajas es que yo tengo acá, pues todos los valores necesarios, ¿verdad? Si ustedes ven, pues tengo los valores, en este caso, de cada uno de los lados. Uno mide 10 centímetros, el otro mide 6 centímetros, tengo 2 centímetros aquí para este pequeño espacio,
tengo 3, 6 y así sucesivamente. Lo que tengo que hacer yo acá pues, es venir y realizar la sumatoria de todos estos elementos. Al final esto me va a dar 27, que es el perímetro de la figura como tal. El paso 3 al final pues consiste en realizar todos los procedimientos necesarios para poder venir y encontrar el perímetro. Ventaja es que tengo todas las medidas necesarias. Si a ustedes en algún momento pues les piden el área de esta figura, ¿verdad? Yo debo considerar lo siguiente. Si ustedes observan bien, esta figura como tal sería un triángulo equilátero, solo que le hace falta una parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, es bien sencillo. Si yo tengo, si yo tengo el área total del triángulo, al área total del triángulo le puedo restar, en este caso, el área, eh, el área faltante de esa figura. Y al restarle el área faltante de esa figura, pues ahí yo ya encuentro el área eh, sombreada, si lo vemos de esa manera. Si ustedes ven, el lado izquierdo mide 10 centímetros, la parte inferior, en este caso, mediría 9. Sin embargo, consideremos que aquí, por ejemplo, en donde está el 2 centímetros o los 2 centímetros de altura acá, pues al final solo me representa la altura de esta figura. Todavía me faltaría, en este caso, vamos a ver si me deja dibujar acá. Aquí si se dan cuenta me faltaría esta parte, ¿verdad? Y entonces, si ya trabajo esta parte, van a disculpar ahí la línea, ya formo la figura completa, ¿verdad? Entonces aquí estaría el centímetro, ¿verdad? El centímetro faltante de acá y de aquí, de aquí hasta acá, tenemos los 4 centímetros faltantes. Entonces ahí yo ya tengo mi triángulo equilátero. Entonces, como les digo, si me piden el área de esta figura, entonces yo necesito encontrar primero el área del triángulo. Al área del triángulo, yo le debo restar, en este caso, fíjense, la suma del área de ese rectángulo, ¿verdad? Más el área de ese pequeño triángulo que tengo acá. Ya se dieron cuenta que aquí hay un triangulito al final. Ese triangulito que está ahí me representa otra figura. Entonces ahí necesito restarle también el área de ese triángulo, del triángulo 2, por poner un nombre. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, yo ya tengo el área del rectángulo pequeño, que sería 3 por 2, ¿verdad? Tengo las dimensiones de ese pequeño triángulo, ¿verdad? En este caso. Entonces acá las dimensiones como tal, pues aquí, hasta aquí aquí me hace falta 1 centímetro, por ejemplo, pero acá esta parte faltante de acá mide 4, ¿verdad? Y tengo una altura 2, o sea, tengo todas las medidas necesarias. Puedo encontrar el área de ese triángulo, ¿sí? Bueno, sumo esas dos áreas y se las resto al triángulo grande. Ahora, el triángulo grande como tal, pues sí tengo las medidas, pero me hace falta en este caso, me hace falta la altura. Vamos a disculpar ahí la línea. Esta medida no la tengo. Pero lo que sí tengo es, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, al dividir exactamente en dos mi triángulo, pues ya puedo trabajarlo con el teorema. Tengo en este caso los dos catetos, ¿verdad? Me falta uno. Entonces podríamos colocar que este es el cateto A,
aquí le podemos poner cateto B y esto pues le vamos a poner el 6. O sea, es la hipotenusa en pocas palabras. Entonces ahí aplico el teorema de Pitágoras para encontrar este valor. Entonces ahí al aplicarlo, pues ustedes tienen que B va a ser igual, ¿verdad? A la raíz de cuadrado, ¿verdad? Menos A cuadrado. Y así van encontrando ustedes las diferentes medidas necesarias. Entonces des en cuenta de algo ahí. Y está bien sencillo. Al final, estas fórmulas, pues son fórmulas conocidas que yo puedo venir y aplicar para encontrar alguna otra medida que me estén pidiendo. En este caso, el problema en particular solo me pide el perímetro, ¿sí? Solo me pide perímetro. Pero si en algún momento me pidiera el área, yo ya sé qué hacer. Completo el triángulo, al triángulo que tengo acá, pues vengo yo, le encuentro el área, su área total, y al área total del triángulo le debo restar la suma de esas dos áreas que me quedan, el área del rectángulo y el área de este pequeño triángulo. Y así lo vamos trabajando, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Veamos este es uno más sencillo. El perímetro de un rectángulo es de 28 centímetros. Uno de los lados mide 6 centímetros, ¿verdad? Más que el otro lado. Encuentra el valor del lado mayor del rectángulo. Bueno, entonces acá tengo un rectángulo en este caso y tengo el valor de uno de los lados. Me están diciendo que uno de los lados tiene 6 centímetros más que el otro. Entonces, por ejemplo, los lados, en este caso, horizontales, llamémoslo así, lo vamos a colocar la variable A, o los lados verticales, perdón, los lados verticales les voy a colocar la variable A y a los lados horizontales les voy a colocar A más 6. ¿Sí? Porque es el valor del lado pequeño, en pocas palabras, más 6 centímetros para poder encontrar el valor, en este caso, del lado mayor. Entonces acá pues voy dando una descripción. Bueno, si aplicamos la metodología de Paul, ya vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, paso 1, comprender el problema. ¿Qué debo colocar ahí? La pregunta. Encuentre el valor del lado mayor del rectángulo. Eso es lo que debo colocar en comprender el problema. En el paso 2, formular un plan o estrategia. Bueno, ahí coloco el nombre de la estrategia. En este caso, la estrategia de áreas y perímetros. Y ahí ya lo tenemos. El paso 3 es el de llevar a cabo el plan. Acá pues tengo el procedimiento del paso 3, ¿verdad? Si ya sabemos que a uno de los lados le vamos a colocar A y al otro A más 6, pues al final esto me va a generar una pequeña ecuación, ¿verdad? Y ya sabemos que la fórmula del perímetro en este caso pues no es más que la sumatoria de todos los lados. Esto es importante. Entonces, hay un valor importante ahí que me sirve, es el total, el 28. 28 centímetros es el perímetro total. Entonces, 28 va a ser igual a A más A más A, 6 más A más 6 más A. Esos son los valores de todos los lados. Y si se dan cuenta, esto pues me resulta como una pequeña igualación al final. Tengo que irla reduciendo, ¿no? Entonces, voy reduciendo términos semejantes. Me queda 4A más 12. Despejamos, en este caso, la variable, ¿verdad? Si este está sumando, lo resto en ambas partes, o pasa a restar, en este caso, al 28. Y el 4 está multiplicando, lo divido en ambas partes, y pues me va a quedar 16. 28 menos 12 da 16, y 16 dividido 4 me da 4 centímetros. Entonces, el valor de A es 4. Por lo tanto, el valor, en este caso, del lado mayor, tendría que ser 10.
Es la suma de 4 más 10. Y ahí yo ya tengo resuelto el ejercicio. Ahora, en la parte de revisar y comprobar, hay una ventaja. Bueno, como yo ya tengo la expresión, que es esta, ¿verdad? Esta es mi igualación. Ya solo sustituyo el valor de la variable a, ¿verdad? Y verifico que la igualdad me dé lo mismo. 28 en ambos lados. Y yo ahí ya compruebo en este caso el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, es bien sencillo, ¿verdad? Y es importante, número uno, conocer las fórmulas, ¿verdad? Ahora, si no me sé de memoria las fórmulas, pues debo tener a la par mi formulario. Eso me va a ayudar a mí a poder recordar, en este caso, en base a la figura, qué debo hacer o qué fórmula debo aplicar en este caso. Veamos otro. Ahora aquí me están pidiendo que encuentre el área de la región coloreada. Entonces es mi área sombreada en pocas palabras. Siempre recuerden que debemos aplicar la metodología de Polya, ¿verdad? Los 4 pasos son importantes ya para este tipo de ejercicios. Aquí pues me están pidiendo que encuentre la región coloreada, ¿verdad? Eso sería la parte de comprender el problema. El 2, pues yo debo aplicar áreas y perímetros, que sería en la parte de formular un plan o estrategia. Y el paso 3, pues ya la resolución. Bueno, si ustedes ven la figura como tal, pues acá tengo podríamos considerarlo un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que tiene las siguientes dimensiones, 5 y 8 centímetros. A simple vista, pues, si yo quiero encontrar el valor del área coloreada, pues yo debería venir y al área del rectángulo restarle el área de ese triángulo. Así sencillo. Entonces es lo que está aquí. Al área sombreada va a ser igual al área del rectángulo menos el área del triángulo. Bueno, aquí tengo varias dimensiones ya establecidas. 5 centímetros es el valor del lado menor del rectángulo, que también resulta ser, en este caso, la altura para mi triángulo. Ahora, en los 8 centímetros, ¿verdad? Es el valor del lado mayor del rectángulo. Esto pues me va a ayudar también con la base de mi triángulo. Entonces acá vengo yo y en este caso pues voy multiplicando, ¿verdad? 5 por 8 me va a dar 40 y eso es el área de mi rectángulo, ¿verdad? 40 centímetros cuadrados. Y el área del triángulo va a ser 8 por 5 dividido 2. Me va a dar 20 centímetros cuadrados. Entonces, al área del rectángulo le resto el área del triángulo y me va a dar el valor del área sombreada. Y ahí yo ya tendría, en este caso, la respuesta a este problema. Y vuelvo a caer en lo mismo. Tengo ya esto que está aquí, esta es mi expresión que me va a servir para poder ir al paso 4 de revisar y comprobar. Si el área sombreada es 20, pues 20 va a ser igual al área del triángulo, 40, menos el área, perdón, el área del rectángulo es 40, menos el área del triángulo que es 20, da 20. Entonces, ahí yo ya tengo la igualación para este ejemplo número 3. Y si se dan cuenta ustedes, pues es bien sencillo ir identificando en este caso cada una de esas figuras. Veamos otro ejercicio. Un ejercicio 4 o un ejemplo 4. Me vuelven a pedir que encuentre el área de la región coloreada. Bueno, en este caso, pues tengo dos rectángulos, uno de menor tamaño y uno de mayor tamaño. Aquí, pues es bien sencillo resolver este ejercicio. Al área menor le debo restar al área mayor le debo restar el área menor. Encuentro el área del rectángulo grande y le resto el área del rectángulo pequeño, ¿verdad? Entonces mi área sombreada, ¿verdad?, va a ser igual al área en este caso, del rectángulo mayor o el rectángulo exterior menos el área del rectángulo interior. Entonces acá
Encontramos las áreas, ¿verdad? 6 por 10 es 60, sería el área del rectángulo exterior, menos 4 por 2, 8, que sería el área del rectángulo interior. Al restar 60 menos 8 me da 52 centímetros. Y ahí encuentro el área de esa figura. Miremos desde acá. Me piden que vuelva a encontrar el área de la región coloreada, ¿verdad? Si el radio del semicírculo mide 6 centímetros. El semicírculo hace referencia a la mitad de un círculo, ¿sí? Ojo con esto. Ahora, cuando me hablan del radio, pues yo debo entender que es la medida del centro, ¿verdad? Hacia uno de los extremos acá. Hasta acá. O al límite, en este caso de mi círculo. Esto es el radio. El diámetro sería la línea que divide exactamente en dos a un círculo. Entonces aquí pues yo podría decir que el diámetro es de 12 centímetros. Bueno, ahí está. Ahora una ventaja es que sabiendo el radio de mi semicírculo, yo sé cuánto es el diámetro, ¿verdad? El diámetro en este caso del círculo pequeño. Serían 6, pero como para poder encontrar áreas yo necesito el radio. Y el radio en este caso sería la mitad de ese diámetro, en este caso son 3. Y ahí ya tengo los valores. ¿Qué debo encontrar entonces? Debo encontrar el área del semicírculo y a esa área debo restarle el área del círculo pequeño. Entonces acá mi área sombreada va a ser igual en este caso a pi por, el primero es, en este caso el área del semicírculo sería esta. Vamos a colocarlo aquí si quieren, el área 1, le vamos a colocar área 1 a la del semicírculo. Tendría que ser en este caso pi, ¿verdad? Por radio al cuadrado dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque en este caso solo estoy usando la mitad del círculo. No estoy usando, en este caso, el círculo completo. Entonces yo no puedo venir y solo calcular pi por radio al cuadrado porque eso me daría el valor del área total del círculo. Lo divido entre 2 porque estoy calculando en este caso solo la mitad del círculo. Por eso dice el problema semicírculo. Entonces, esto hace referencia a esta parte que tengo acá, ¿sí? Pi por 6 centímetros al cuadrado dividido 2. El área 2 en este caso, pues es el área del círculo pequeño, ¿sí? Entonces, ahí sí aplico la fórmula como debe ser. El área 2 vamos a colocarlo como el círculo pequeño y ahí sí debería yo aplicar esto. Pi por radio al cuadrado. Disculpar ahí. Está. Cuesta un poquito escribir acá. Ahí está. Pi por radio al cuadrado. Entonces aquí yo aplico esto. Pi por el radio que es 3 centímetros al cuadrado. Pi por 3 centímetros al cuadrado. Si empiezo a resolver esto, ¿verdad? Al final me van a quedar 9 pi centímetros cuadrados. Eso sería el área sombreada de mi figura. Dos formas de responder. Pueden responder en función de pi, es decir, dejan el valor de pi asociado al número, o pueden multiplicarlos. 9 por 3.1416 y les daría el valor en este caso. Es válido hacer eso. Si multiplican 9 por pi, les daría 28.27 centímetros cuadrados. Acá. Vamos a colocar esto. 28.27. Y ahí está. Sería lo mismo, ¿sí? Vamos a dibujar un poco mejor el circulito ahí del punto. Ahí está. Entonces pueden expresarlo de estas dos maneras, ¿sí?
Ya cuando les toque la parte de revisar y comprobar, bueno, esta expresión que tienen acá, pues ya solo la sustituyen y hacen la igualación y ahí ya comprueban ustedes que coincida, en este caso, ambos lados. Y ahí está la parte de revisar y comprobar. Aquí me presentan un caso similar al anterior, ¿sí? Tengo un semicírculo, el semicírculo tiene, solo que este tiene un diámetro de 20 centímetros y me piden que encuentre el área sombreada. Vamos a ir haciendo cálculos aquí. Yo sé en este caso que, por ejemplo, la mitad de esto, ¿verdad? La mitad de esto, estos 10 centímetros, hacen el radio. Esto va a ser el radio para el semicírculo, ¿sí? Ahora fíjense bien, voy a cambiar de color acá. Vean. Si yo sé que 10 centímetros es el radio del semicírculo, ¿verdad? Entonces, la medida de acá para acá es el diámetro al final del círculo, el segundo círculo que tenemos aquí. Entonces, mi diámetro ahí es igual a 10 centímetros. Muy bien. Si mi diámetro es de 10 centímetros, yo sé que la mitad de esto, ¿verdad? Entonces, esto tiene un radio de 5 centímetros. Ya se dieron cuenta de eso. Ahí tengo yo 5 centímetros como radio de ese círculo. Ahora, si 5 centímetros es el radio de esta figura, vean, vamos a trazar voy a trazar una recta aquí. Vamos a trazar una recta así bien hecha. Entonces vean ahí ustedes. Aquí exactamente. Voy a borrar esto. Vamos a correrlo bien acá. No me ayuda mucho la figura, está algo estiradita. Ahí está. Entonces vean. 5 centímetros mide mi radio de ese segundo círculo. Y resulta que 5 centímetros terminaría siendo el diámetro, ¿verdad? El diámetro del círculo pequeño, el que está sombreado. Entonces, si el diámetro, ¿verdad? Si el diámetro de ese círculo pequeño es de 5, entonces el radio de ese círculo pequeño acá es igual a 2.5. ¿Sí? Ese es el radio. Entonces, como yo ya tengo el radio, ya simplemente vengo y encuentro el área sombreada. El área sombreada es igual a, en este caso, pi por el radio al cuadrado, 2.5 al cuadrado. Entonces, debemos multiplicar eso nada más. Entonces, vengo yo y elevo al cuadrado el 2.5 y me da 6.25. Entonces, el área sombreada de ese círculo es igual a 6.25 pi, ¿verdad? O multiplican eso por pi y les da 19.63 centímetros cuadrados. Y ahí está nuestra respuesta. Acá me dan un cuadrado con diferentes dimensiones. Tengo 20 de altura, podríamos considerarlo así, 20 de base, ¿verdad? Y me están pidiendo que determine el área sombreada. Entonces acá debo tomar en consideración lo siguiente. Fíjense bien. Número 1, tengo dos medidas específicas, pero yo debo tomar en cuenta algunos casos ahí. Por ejemplo, en este caso, a mí me están pidiendo que encuentre el área
sombreada que está en la parte superior, pero para eso necesito venir y encontrar algunos valores. Bueno, número uno. Número uno, por ejemplo, la medida de aquí hacia acá, esta ya la tengo, ¿verdad? Como es un cuadrado, esto de acá mide 20, ¿sí? Ahí mide 20 centímetros. Bueno, pero ojo con esto. Hay un espacio pequeño, ¿verdad? Vamos a marcarlo en otro color. Hay un espacio pequeño ahí, lo vamos a marcar con color naranja. Este espacio pequeño de ahí, yo debo restárselo al área de este semicírculo que está aquí, ¿sí? Y el área de ese semicírculo yo lo puedo encontrar porque yo sé que tiene diámetro 20, ¿verdad? Y su radio en este caso es de 5 centímetros, ¿verdad? Ahí está. Ah, perdón, 10 es ahí, disculpe. Ahí es 10 centímetros. Su radio es de 10 centímetros. Ahí está. Pero hay que quitarle ese pequeño espacio que está ahí. Y ese espacio que está ahí yo debo calcularlo de otra manera. Bueno, entonces aquí debo hacer varios cálculos para este problema en particular. Número uno, vamos a marcar con otro color acá. Número uno, acá tengo yo, si ustedes se dan cuenta, tengo otro semicírculo, ¿verdad? Tengo este semicírculo que estoy marcando en color azul. Y en este caso, pues también tengo otra figura ahí. Si se dan cuenta, tengo un pequeño triángulo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, primero, encontrar, encontrar este valor, ¿sí? Esta medida que está aquí, la que estoy remarcando. Esa medida que está ahí la debo encontrar. Que vendría siendo, pues, si queremos verlo de esta manera, la hipotenusa de ese triángulo. Ahora, ¿para qué me sirve ese valor? Bueno, ese valor me devuelve el diámetro de esa semicircunferencia. Entonces, si a esa semicircunferencia yo le resto el área de ese triángulo, ¿verdad? Me va a dar, por ejemplo, me va a dar el área de estas figuras. Mire, de esta o de estas partes de la figura y de esta. Yo lo divido entre 2 y lo voy a dividir entre 2 para que me dé el valor solo de una de esas partes. Y ese valor al final es el que debo restarle al área de la otra semicircunferencia que yo marqué en color anaranjado. Entonces es un proceso un poco más extenso. Entonces veamos acá, por favor. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, número uno, empecemos por encontrar, en este caso, el valor de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, tengo aquí, si ustedes ven, tengo ahí 20 y 20 en ambos lados, pero me hace falta ese valor. Entonces puedo utilizar el teorema ahí. Entonces, por ejemplo, la hipotenusa o C en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces en este caso sería 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿verdad? Entonces C va a ser igual, voy a venir yo y hago mi cálculo ahí. La raíz de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a 28.28. Vamos a aproximarlo a 2 décimas. Entonces ya tengo la medida de esto. Mi medida de acá hacia acá, ¿verdad? Es de 28.28. Ya tenemos ese valor. Muy bien. Esto que está aquí es equivalente al diámetro, ¿verdad? Esto es el diámetro prácticamente de esa semicircunferencia que tenemos ahí. Entonces, el radio de esto sería el 28.28 dividido 2, que me da 14.14. Entonces, 14.14 es el radio de la semicircunferencia que estoy marcando en color rojo.
Ahí está. Ahí está, miren. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, es bien sencillo. Ya tengo las medidas necesarias. Ahora, pues, vengo yo y encuentro el área de esa semicircunferencia. Muy bien. Vamos a agregar una capa nueva aquí. Voy a ocultar un ratito todo lo que he estado marcando. Y vamos a trabajar en esto. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que en este momento voy a trabajar esto. Miren, voy a encontrar el área de esta semicircunferencia que estoy marcando. Y yo sé que su radio, ¿verdad? Es de 14.14. Ese es su radio. Entonces, el área de la circunferencia 1, ¿verdad? Que hace que el radio es 14.14, pues vengo yo y lo multiplico por pi, pero debo dividirlo entre 2, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que no estoy aplicando la circunferencia completa? Entonces ahí ya me va a devolver un dato correcto ahí. Entonces, si yo trabajo todo esto, me va a dar, en este caso, 628.13 dividido 2. Y me va a dar en este caso un área sombreada de esa circunferencia equivalente a, o el área de la semicircunferencia, en este caso va a ser equivalente a 314.06 centímetros cuadrados. Ahí está, miren. Este es el verdadero valor acá. Listo. Entonces, como yo ya tengo ese valor, 314.06, ahora pues voy a venir y voy a encontrar el área del triángulo. Vamos a ocultar esto y ahora me toca encontrar esto, vean, me toca encontrar el área de este triángulo, ¿sí? Este. Yo ya tengo las medidas ahí. Resulta que las medidas de ese triángulo son las mismas que las que están en la parte inferior. Entonces, el área del triángulo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, pues es base por altura partido 2. Entonces, mi área del triángulo, pues va a ser igual a 20 por, en este caso 20, partido 2. Y esa área del triángulo me va a dar, en este caso, si ustedes multiplican ahí, 20 por 20, daría 400, dividido 2, nos daría 200 centímetros cuadrados. Entonces yo ya tengo los dos valores. Ya encontré el área de la semicircunferencia, ¿verdad? Y al área de la semicircunferencia debo restarle el área del triángulo, ¿sí? ¿Qué me va a dar como resultado esto? Bueno, me va a dar como resultado el valor, en este caso, de estas dos partes, ¿vean? Si al área de la semicircunferencia le resto el área del triángulo, me va a dar el valor total de esos dos pedazos que están ahí. Yo necesito solo el área de uno de ellos dos. Entonces debo dividirlo entre dos al final. Bueno, agreguemos otra capa nueva. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito encontrar, en pocas palabras, esto de aquí, ¿sí? Esta área de aquí. Entonces, ¿qué hago? El área, al área de la circunferencia, entonces le debo restar el área del triángulo y dividirlo entre dos para que me dé ese valor que está ahí. Entonces, si ustedes recordarán, yo tenía 314.06 menos 200 dividido 2. Si yo hago ese cálculo, me da 314.06 menos 200 da 114.06 dividido 2 me da 57.03. Entonces acá esto va a ser igual a 57.03 centímetros cuadrados. Y yo ya tengo el área de ese pedacito que está ahí marcado.
Bueno, como yo ya tengo eso, ahora yo ya puedo venir y encontrar en este caso, pues, el área sombreada de esta semicircunferencia. El área sombreada de esta semicircunferencia sería el área de la semicircunferencia como tal, menos el área de ese pequeño pedazo marcado en color verde ahí, o amarillo. Entonces, vamos a hacer ese nuevo cálculo. Veamos. Entonces, me toca venir y encontrar esto, el área sombreada de esta parte, ¿sí? Al área sombreada de esta semicircunferencia, yo debo restarle ese pequeño pedazo que está ahí. Vamos a marcar ese pedacito en color amarillo o como verde, ¿sí? Debo restarle este pedazo que está ahí. Bueno, muy bien. Entonces acá yo necesito encontrar, en este caso, el área de esa semicircunferencia. Vamos a colocarle semicircunferencia 2, que sería pi por el radio. Y el radio de esa semicircunferencia, si ustedes ya se dieron cuenta, esto de acá a acá mide 20 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, el radio debe ser la mitad. Entonces, el radio aquí va a ser igual a 10. Entonces, por 10 al cuadrado. Y ahí ya tenemos, solo que esto dividido 2, ¿verdad? Dividido 2. En este caso, pues nos va a dar 50 pi. Pero si necesito aplicar en este el cálculo o hacer la multiplicación por pi, porque estoy trabajando ya todo con valores en centímetros directamente. Entonces acá, el área sombreada de esa semicircunferencia sería equivalente a 157.08, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Ese sería el valor. Y a ese 157.08 debo restarle el 57.03 anterior. Entonces, solo voy a correr un poco lo que acabo de hacer. Acá, vamos a colocarlo acá. 157.08. Esta es mi respuesta, ¿verdad? Ahora acá, al área de la circunferencia 2 o semicircunferencia 2, debo restarle el área de el área en este caso, ¿cómo decirle? El área pequeña, vamos a colocarle ahí. Entonces, eso es lo que debemos hacer, en pocas palabras. Al 157.08, yo le debo restar, en este caso, 57.03, que era el valor que nos dio anteriormente. Vamos a buscarlo siempre. Y era acá, 57.03. Si yo hago esa operación, entonces sería 157.08 menos 57.03, me daría 100.05. Entonces, ese sería el valor del área sombreada. Vamos a marcarlo en amarillo, tal vez se ve mejor. 100.05 centímetros cuadrados. Eso sería el valor de mi área sombreada. Si se dan cuenta ustedes, este ejercicio sí lleva un poquito más de tiempo, pero que al final es muy importante saber qué operaciones ir realizando para poder resolverlo.